Toxicología es una ciencia que su objetivo fundamental es el conocimiento de los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente que pueden producir los contaminantes ambientales. Tóxico. Se aplica a la sustancia que puede causar trastornos graves o la muerte de un ser vivo por envenenamiento. Los tóxicos se clasifican en cancerígenos, no cancerígenos y tóxicos para el desarrollo. Efectos tóxicos. Se define como cualquier desviación del funcionamiento normal del organismo que ha sido producida por la exposición a sustancias tóxicas. Sustancias ecotóxicas. Son sustancias o preparados capaces de inducir o provocar daños irreversibles en poblaciones de organismos vivos al ser liberada al medio ambiente. Los factores que caracterizan las sustancias ecotóxicas de una sustancia o preparado son la persistencia y el factor de bioconcentración. El riesgo de exposición para los humanos es la contaminación de las cadenas alimentarias y las fuentes de agua para el consumo humano. Deterioro de la calidad del aire. Causas. Principalmente son enfermedades producidas por metales importantes de los elementos químicos de densidad muy alta y cierta toxicidad para el ser humano. Uno de estos elementos son el mercurio, el cadmio, el plomo, el arsénico, el berilio y el aluminio. Uno de los elementos con estudio de caso es el mercurio. Su uso, que es la soda cáustica, los termómetros y las amalgamas en la rama de la odontología. Consecuencias a su exposición: pérdida sensorial, tembladera, déficit de coordinación muscular, problemas de habla y problemas visuales, que las encontramos en las comidas cuando los animales mueren por envenenamiento, los vapores cuando hay contaminación de cloros, tratamientos odontológicos y ruptura de termómetros. Nuestro caso fue la contaminación de la bahía de Minamata. Nuestros datos importantes: ubicación en la costa oeste de Japón. Este fue uno de los mayores desastres industriales por envenenamiento de la historia. Las cifras fueron de 900 muertes a 3.000 afectados, provocada por una fábrica de plástico. En 1932, esta fábrica empezaba a vertir los componentes de mercurio a las de los ríos. En 1956 empiezan a presentar síntomas, provocando hasta la muerte. En 1959 proclaman una revuelta para que el gobierno japonés empiece a hacer un estudio del caso. Y en 1968 el gobierno japonés anuncia la causa de la enfermedad, que es que los mariscos están contaminados por el mercurio, el cual el gobierno ofreció exámenes gratis para esta población afectada. Cadmio. Usos: pintura, aleaciones entre otras. Consecuencias de su exposición: que son las enfermedades de pulmón, como también en órganos reproductores y tejido óseo, como la osteoporosis. Uno de los ejemplos a donde se puede contraer una de estas enfermedades es el consumo del cigarrillo, que consume 20 cigarrillos inhala de 2 a 4 miligramos de cadmio, el cual está muy relacionado con el cáncer de pulmón. Enfermedades de Itai-Tai, otro no es de nuestros casos. Nuestros datos importantes es que se presentó en Toyama, Japón en 1947. Recibe el nombre de la enfermedad por los dolores que presentaba, especialmente el dolor de articulaciones y dolor de la columna vertebral. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las minerías aumentaron su producción para satisfacer la demanda en tiempo de guerra. Empezaron a arrojar los desechos a los ríos, los peces humanos contaminados por el cadmio. Tratamiento es el hipoclorito de calcio, permanganato de potasio, y esta industria acordó pagar la atención médica y indemnización a las víctimas. Bhopal, India. Otro caso. Datos importantes: este fue el 3 de diciembre de 1984 que se desprendió un gas en una fábrica de pesticidas. Aproximadamente 600.000 personas fueron afectadas. El agua potable ha quedado contaminada. Una fuga de 42 toneladas de isoniato de metilo.
los cuales no tomaron medidas de limpieza y mantenimiento por el ahorro de costos, el cual produjo esta catástrofe. Este, este gas se descompuso en la atmósfera y generó otros nuevos, como fue el inometilamina, el ácido cianhídrico y el fosgeno, el cual que por su densidad recogió el ras del suelo de la ciudad y proclamaron el 3 de diciembre el Día Mundial del No Uso de Pesticidas. De estos casos podemos evidenciar que se presentó una intoxicación. Es el conjunto de perturbaciones fisiológicas o anatomopatológicas producidas por agentes tóxicos de diferentes severidad clínica que pueden en ocasiones llevar a la muerte, dependiendo de la cantidad, vía de ingreso, tiempo de exposición y la susceptibilidad individual. Exposición. La exposición es una medida de contacto entre el agente tóxico y la superficie interior o exterior de un organismo vivo o de un ecosistema. Los tipos de exposición se clasifican dependiendo de la magnitud de la exposición. La exposición crónica son aquellas que duran del 10% al 100% del periodo de vida. La exposición subcrónica son aquellas que duran menos del 10%. Y la exposición aguda son las que duran menos de un día. Para concluir con este tema, podemos ver que está muy relacionado con un problema ambiental, que es su contaminación. Cabe resaltar que la contaminación ambiental es cualquier agente físico, químico y biológico en concentración, y sus tipos son contaminación biológica, virus, bacterias, hongos; contaminación física, calor, ruido y radiaciones; contaminación química, que son los plaguicidas, los gases plásticos y los detergentes.